Ya chicos, ahora sí. Entonces, esta semana vamos a empezar con la segunda parte del tema 3 y empezamos entonces donde nos habíamos quedado la clase pasada, que es neurotransmisores. Ya, entonces vamos a empezar hablando de cada uno de ellos y cómo es que se forman, ¿no? Cómo es de que a partir, por ejemplo, de la acetil-CoA o tal vez de la tirosina, cómo se van formando estos neurotransmisores. ¿Ya? Entonces, estos neurotransmisores, como acá dice, van a estar en el sistema nervioso y tenemos aquí a la acetilcolina, a las aminas biogénicas, a los aminoácidos y cada una de ellas, como ustedes pueden observar en la tablita, cada una de ellas, ¿qué cosa tiene? Un precursor, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver que cada uno de estos neurotransmisores va a tener su precursor. Entonces, iniciamos con la acetilcolina, ¿ya? Para poder sintetizar este neurotransmisor, vamos a necesitar dos puntos importantes, que es la acetil-CoA, ¿ya? Y la colina. La colina es algo muy importante porque esta es la que va a ser como, por decirlo, reciclable, ¿ya? Y ahorita lo vamos a ver un poco mejor. Entonces, vamos a tener también algunas enzimas, ¿ya? Algunas enzimas muy importantes. Una de ellas es la acetilcolinotransferasa, que lo que se encarga, como dice aquí, es de unir. ¿Unir a quién? Unir a la acetil-CoA y a la colina, ¿ya? ¿Para qué? Para poder, ¿qué cosa? Formar, ¿qué cosa? La acetilcolina. Muy bien. Entonces, cuando este neurotransmisor se va a exocitar y se va hacia el espacio sináptico, van a haber diferentes enzimas que lo van a degradar. Y una de ellas, como dice acá, es la acetilcolinoesterasa. ¿Y de qué se encarga esta? De la degradación. ¿Ya? ¿Pero en qué lo degrada? En colina y acetato. Y como dijimos, ¿quién es reciclable? ¿El acetato o la colina? La colina, ¿verdad? Entonces, el acetato es el que se pierde y la colina es el que, por así decirlo, se recicla. Entonces, esta colina lo que hace es ingresar de nuevo por el terminal presináptico y va a buscar de nuevo a quién? A la acetil-CoA. ¿Para qué? Para formar de nuevo, ¿qué cosa? Acetilcolina. Entonces, así es un proceso cíclico que se hace para formar este neurotransmisor. ¿Ya? Entonces acuérdense de las dos enzimas importantes, acetilcolinotransferasa y la acetilcolinoesterasa, ¿ya? Uno se encarga de unir y el otro se encarga de degradar. Y la colina es la que se recicla. Muy bien, entonces cuando hablamos de la acetilcolina, ustedes acuérdense que hablamos de dos tipos de receptores. Uno de ellos es el receptor nicotínico y otro es el receptor muscarínico, ¿ya? El receptor nicotínico se le dice que son inotrópicos. ¿Por qué se llaman inotrópicos? Y ustedes lo van a volver a escuchar seguro en el curso de farmacología, ya que este se encarga de mejorar justamente la capacidad de contracción muscular, ¿ya? Y eso es básicamente cuando ustedes le hablen de nicotínico, se acuerdan rápidamente de inotrópico. ¿Y qué hace el inotrópico? Mejora, ¿qué cosa? La capacidad de ¿qué? De contractibilidad. Entonces acuérdense así, ¿ya? Y muy bien, este receptor nicotínico va a estar formado por 5 subunidades, la alfa, la beta, la gamma y la delta. Y la acetilcolina se va a unir a qué cosa? A la subunidad de tipo alfa. Entonces, y al unirse, se va a abrir obviamente un poro para que este ingrese, porque ya hemos mencionado que justamente en la clase pasada, que teníamos unos poros, ¿no? Que permitían justamente el ingreso de todas estas subunidades. Entonces, a nivel, ¿dónde vamos a encontrar el receptor nicotínico? ¿Dónde? En el sistema nervioso central, ¿ya? Y específicamente, como ya mencionamos, cuando hablamos de inotropos, nos referimos a mejorar la contractibilidad. Y cuando hablamos de mejorar la contractibilidad, inmediatamente se nos viene a la cabeza, ¿qué cosa? El músculo esquelético, ¿ya? Entonces, eso básicamente. Eh, Muy bien. Entonces, en el caso de receptores muscarínicos, hablamos que estos son metabotrópicos. ¿Qué queremos decir cuando decimos metabotrópicos? Nos referimos básicamente que su actuación es más lenta a comparación de los inotrópicos, porque, por ejemplo, cuando tú pisas una aguja, por así decirlo, el músculo inmediatamente como que, o sea, se contrae, ¿verdad? O sea, haces un tipo flexión en la pierna, entonces es de una manera rápida. En cambio, los metabotrópicos son más lentos. Y esto lo encontramos generalmente ¿en dónde? En la musculatura lisa, ¿verdad?
musculatura lisa. Y cuando hablamos de musculatura lisa, ¿dónde lo encontramos? A nivel de dónde? El gastrointestinal, ¿verdad? Porque no lo controlamos. O sea, es así como automático, por así decirlo. Entonces, también lo encontramos en dónde? A nivel también de los cardiocitos, también a nivel del sistema nervioso central y a nivel del páncreas. Entonces, cuando les hablan de acetilcolina, inmediatamente se acuerdan de dos receptores, ¿ya? Nicotínicos y muscarínicos. Y esto es muy importante porque les va a servir bastante en lo que es farmacología, porque van a ver que les van a volver a repetir justamente esto. Entonces, eso sería todo con respecto a este neurotransmisor, que es la acetilcolina. Y ahora sí pasamos al segundo neurotransmisor, que es la dopamina, ¿ya? Y como ya habíamos dicho, todos los neurotransmisores tienen un precursor, y en este caso, el precursor es la tirosina, ¿ya? Esta tirosina, ¿mediante quién? Mediante una tirosina hidroxilasa va a formar ¿a quién? A la dopa. ¿Y qué hace la dopa? La dopa justamente se va a volver en descarboxilasa, y de esta recién se va a formar ¿a quién? A la dopamina, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante. Y aparte también, ¿se acuerdan que en la acetilcolina hablamos de receptores nicotínicos y muscarínicos? En este caso, en el caso de la dopamina, no hablamos de esos tipos de receptores, sino hablamos de ¿quién? De unos receptores inhibitorios y unos receptores estimulantes, ¿ya? Esa es la gran diferencia. ¿Y qué significa dopa? Aquí tienen ustedes el concepto de dopa, ¿ya? Y es importante porque es una enzima limitante de la producción de la síntesis de dopamina y de la noradrenalina, ¿ya? La vamos a volver a ver. Entonces, hay que hablar un poco más de todos estos receptores dopaminérgicos, por así decirlo, ¿no? Porque como ya habíamos mencionado, tenemos los inhibitorios y los estimulantes, y ahorita lo vamos a ver. Aquí está. Entonces tenemos 5 tipos de receptores dopaminérgicos, y ellos se llaman D1, D2, D3 y D4. ¿Por qué es importante el D1 y D5? Porque van a actuar sobre una proteína GS. ¿Qué significa GS? GS, ¿S de qué? De estimulante, ¿verdad? Entonces son estimulantes, ¿ya? Estimulantes que por acción ¿de quién? De la adenilciclasa, van a formar ¿qué cosa? Un segundo mensajero. Y cuando hablamos de segundo mensajero, ¿de quién estamos hablando? Del AMP cíclico, ¿verdad? Entonces, este va a activar a la proteinquinasa A, y este es el que va a llevar la función. En los otros receptores, como ya habíamos hablado, teníamos los inhibitorios también, encontramos a quién? A D2, a D3 y D4, que actúan mediante la proteína GI, ¿no? Y como su mismo nombre lo dice, GI, G, inhibitoria, ¿verdad? Entonces, ¿esta qué hace? ¿Inhibir o estimular a la adenilciclasa? Lo que hace es inhibirla, ¿verdad? Si la primera lo estimula, la segunda lo inhibe. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocasionar? Si ya no se estimula la adenilciclasa, de lo contrario, más bien se inhibe, ¿se va a formar segundo mensajero? No, ¿verdad? Ya no se va a formar. Entonces es algo importante. Listo, eso es entonces todo con respecto a los receptores dopaminérgicos, ¿ya? ¿Y dónde vamos a encontrar la dopamina? Como ya he mencionado, encontramos a nivel del sistema nervioso central, específicamente ¿en dónde? En la sustancia negra, ¿ya? En la sustancia negra, específicamente en el área tegmental ventral, y aquí es donde vamos a encontrar una gran cantidad de dopamina, y estas van a interactuar ¿con quiénes? Con el córtex prefrontal hacia los ganglios basales. Pero algo muy importante aquí es que es acerca de cómo esta dopamina va a tener cierta influencia, por así decirlo, en el sistema nervioso central, ¿verdad? Y una de ellas es en la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, ¿qué es lo que produce la enfermedad de Parkinson? Una degeneración ¿de quién? De la sustancia negra. Entonces, si hablamos de una degeneración de la sustancia negra, ¿qué es lo que hace? Una pérdida, ¿verdad? Una pérdida del 50% de estas células de sustancia negra, para que recién se considere como una degeneración en la enfermedad de Parkinson. Entonces, eso básicamente, ¿ya? Cuando les hablen de una degeneración de la sustancia negra, ustedes inmediatamente se acuerdan de Parkinson, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente todo lo correspondiente a lo que sería dopamina, ¿ya? Y ahora sí vamos con el siguiente neurotransmisor. Muy bien. Entonces, ahora hablamos de la noradrenalina, que va a tener en un precursor. ¿Quién? La tirosina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La tirosina hidroxilasa va a formar este dopa,
y luego este dopa se vuelve en un dopa descarboxilasa, y luego forma la dopamina. Pero ahí no se queda, ¿verdad? ¿Por acción de quién? De una dopamina beta hidroxilasa, por esta enzima, ¿qué cosa va a formar? Norepinefrina. Y la norepinefrina va a actuar sobre receptores noradrenérgicos, ¿verdad? Como receptores de qué tipo? Alfa y beta adrenérgicos. Entonces, cuando hablamos de acetilcolina, ¿se acuerdan a qué tipo de receptores hablábamos? De muscarínico y de nicotínico, ¿verdad? Cuando hablábamos de dopamina, hablábamos de receptores estimulantes e inhibitorios, ¿verdad? Los estimulantes eran ¿quiénes? De 1 y de 5, y los inhibitorios ¿quiénes eran? De 2, de 3 y de 4, ¿verdad? En caso de noradrenalina, en cambio, hablamos de receptores que alfa y beta adrenérgicos, ¿ya? La diferencia más que nada entre los tres neurotransmisores es su tipo de receptor que tienen, o el nombre de su receptor. Entonces, muy bien, eso es básicamente con respecto a la noradrenalina. Y vamos a tener que aquí también va a tener, como ya habíamos hablado, receptores de tipo alfa y beta adrenérgicos. Y dentro de los receptores alfa tenemos a quién? Al alfa 1 y alfa 2. Y dentro de los receptores beta tenemos a 3, al beta 1, beta 2, beta 3. ¿Ya? Además, eso es lo más importante. Y también hemos hablado que existen, así como existían regiones ricas en dopamina, que por ejemplo en el caso anterior era ¿dónde? ¿Se acuerdan? En la sustancia negra, ¿verdad? Entonces, en el caso de la noradrenalina también se tienen estas regiones ricas en noradrenalina. Y aquí se ubica principalmente ¿en dónde? Acá en el cuarto ventrículo, ¿ya? En el cuarto ventrículo. Entonces, se acuerdan básicamente de eso. Y cuando ustedes les hablen del cuarto ventrículo, ¿ya? Se van a inmediatamente a relacionarlo ¿con quién? Con el estado de vigilia. Entonces, eso es algo muy importante, ¿ya? Y eso es todo con respecto a la noradrenalina. Y ahora sí entraríamos a lo que sería la serotonina, ¿ya? Y aquí también va a tener un precursor, ¿ya? En este caso se va a formar a partir de ¿quién? Del triptófano, ¿ya? Y se va a formar justamente, también va a haber una enzima, ¿ya? En este caso se va a llamar enzima triptófano hidroxilasa, que va a formar justamente este 5-hidroxitriptófano. Y esto va a generar ¿qué cosa? El neurotransmisor, ¿verdad? Por una descarboxilasa. Entonces, cuando ustedes les hablen de la serotonina, inmediatamente lo relacionan ¿con quién? Con la glándula pineal. ¿Por qué? Porque la glándula pineal va a sufrir va a sufrir por acción de la N-acetiltransferasa. ¿Qué cosa? La producción, o para que forme, mejor dicho, ¿qué cosa? La melatonina, ¿ya? ¿Y para qué es importante la melatonina? La melatonina es importante justamente porque regula o se encarga de regular justamente el ciclo sueño-vigilia. Y eso van a ver que lo van a punto cuando lleven fisiopatología en el primer tema, si no me equivoco es en el primer tema, en ACB van a volverlo a ver y lo van a comprender mucho mejor. Y más que nada eso, ¿no? Entonces quédense con ese concepto. Cuando les hablen de serotonina, se acuerdan inmediatamente de qué? De regulación del ciclo sueño-vigilia. Y eso es básicamente todo. Entonces, ¿para qué va a ser importante la serotonina? ¿Ya? La serotonina va a ser importante también porque, por ejemplo, se van a utilizar justamente sus receptores serotoninérgicos para que actúen muchos fármacos. Y eso básicamente se utiliza ¿para qué? Para la migraña, ¿ya? Para la migraña. Y también para algunos antipsicópticos, ¿ya? Atípicos, también para algunos antidepresivos, ¿ya? Sus receptores son utilizados mayormente para eso, ¿no? Entonces, eh, también ya habíamos hablado que es un regulador del ciclo sueño-vigilia y también del dolor. Entonces, ahora sí entramos con una interacción. Ah, no, con el GABA, ¿verdad? Con el GABA. ¿Ya? Entonces, el GABA es muy importante porque ya les había mencionado desde la primera clase que es un inhibidor, ¿ya? Es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso, ¿ya? Y esto está relacionado ¿con quién? Con el glutamato, ¿ya? Con el glutamato. Porque a partir del glutamato, por acción justamente de este ácido glutámico descarboxilasa, va a formar ¿qué cosa? GABA, ¿ya? Entonces, va a ejercer su acción mediante un receptor
¿ya? Que es un canal justamente de cloro, que hace que ingrese a la neurona, ¿ya? Y como ion negativo lo que hace es hiperpolarizar a la neurona. Y cuando uno hiperpolariza la neurona, lo que básicamente está hablando es de inhibirla, ¿ya? Entonces es por eso que se dice que el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio, porque justamente se encarga de inhibir a lo que sería la neurona, o también pueden decir hiperpolarizar a la neurona, ¿ya? Entonces, cuando les hablen de GABA, se acuerdan de eso, básicamente. Entonces, van a tener diferentes receptores, así como hablamos hace rato de los receptores de la acetilcolina, de la dopamina, de la serotonina, de la noradrenalina. El GABA también tiene diferentes receptores, y aquí tenemos, ¿no? Al GABA A, GABA B y al GABA C. Entonces, el primero va a estar asociado ¿a quién? Al canal de cloruro, que va a ser el más abundante y va a tener una localización postsináptica. Y este va a estar modulado alostéricamente por quiénes, por las benzodiazepinas, por los barbitúricos, ¿verdad? También tenemos que en el GABA B se va a dar por una inhibición presináptica y postsináptica, y el receptor va a estar acoplado ¿a quién? A las proteínas G1, ¿ya? Y lo que hace básicamente es estimular, ¿no? Para que se conduzca justamente a lo que se busca, que es una hiperpolarización de la membrana celular, y por lo tanto a un bloqueo de quién? De la liberación de los neurotransmisores. Y el GABA C también va a estar asociado ¿a quién? A un canal de cloruro, y va a ser modulado también por las benzodiazepinas, barbitúricos, alcoholes o neuroesteroides, ¿ya? Entonces, básicamente, cuando nosotros asociamos al GABA con sus receptores, básicamente lo que se busca es una acción eh, una acción farmacológica, ¿no? Básicamente eso. Entonces, por ejemplo, para inhibir, como ya les había mencionado, para inhibir o para disminuir, mejor dicho, lo que son las convulsiones, justamente lo que se hace es ¿qué cosa? Estimular al GABA, ¿no? Porque tú al estimularlo lo que haces es inhibir a la neurona, entonces ahí haces que se disminuya esa respuesta, ¿verdad? Esa respuesta que es ocasionada justamente por el sistema nervioso. Entonces, básicamente eso, y como yo les había mencionado, también el GABA va a estar asociado mucho al glutamato, ¿verdad? Y ahora sí empezamos hablando de lo que sería el glutamato. Entonces, ¿qué es lo que recordamos de la diapositiva anterior? Que el glutamato es un intermediario, ¿verdad? Eh, entonces, este se va a formar justamente por lo que es la glutamina, mediante una acción enzimática. Esta glutamina va a pasar al glutamato, y el glutamato es lo que va a formar el GABA, ¿verdad? Entonces, acuérdense de eso básicamente. Y también el glutamato, a diferencia del GABA, se caracteriza por ser un neurotransmisor de tipo excitador, ¿ya? Y también va a interactuar con dos tipos de receptores, los inotrópicos y los metabotrópicos, ¿ya? Es algo importante. Entonces, dentro de los receptores inotrópicos tenemos a lo que es al AMPA, al NMDA y también al CAINAP, ¿ya? Entonces, el primero va a ser importante, el AMPA. ¿Por qué? Porque lo que hace es, justamente al momento de interaccionar con el glutamato, que se aperture el canal, y cuando ustedes saben que cuando se apertura un canal, puede ingresar sodio, ¿verdad? Y cuando ingresa sodio, ¿qué es lo que ocasiona? Una despolarización ¿de quién? De la membrana, ¿ya? Entonces eso básicamente. También cuando en esa despolarización se une el NMDA, eso también va a permitir lo que es la apertura, ¿ya? Y lo que se va a necesitar justamente es sensibilizar con una despolarización para que también se aperture justamente este canal, que va a estar regulado ¿por quién? Por magnesio, ¿no? Y también va a aperturar a su vez lo que son el paso de otros iones como es el calcio. Entonces eso es algo muy importante. También tenemos algunos receptores metabotrópicos que generalmente están asociados a proteína G. Entonces acuérdense básicamente de eso, ¿no? Receptores inotrópicos y receptores metabotrópicos. Inotrópicos, AMPA, NMDA, CA, INEAP, y metabotrópicos acoplados ¿a quién? A proteína G. Entonces eso es todo con respecto al glutamato. Y acuérdense el punto importante que les mencioné, que es un neurotransmisor excitador, ¿ya? A diferencia de quién? Del GABA, ¿no? Entonces, eso básicamente.
Ahora sí, hablamos de la histamina. La histamina también va a tener un precursor, ¿ya? Se forma a través de ¿quién? De la histidina, ¿ya? Y por acción de esta enzima, que es la histidina descarboxilasa, eh, lo que hace es interaccionar justamente con alguno de sus receptores histaminérgicos, ¿verdad? Entonces, entre los más destacados que tenemos son H1, H2 y H3, y además van a estar presentes en ¿dónde? En el sistema nervioso. Entonces, algo muy importante de esos receptores, que al igual que vimos aquí en receptores metabotrópicos del glutamato, también van a estar asociados ¿en qué? A proteína G, ¿ya? Eso es algo muy importante. Entonces, los receptores se van a encontrar sobre todo en donde, a nivel de los núcleos mamilares, ¿ya? Por tener justamente una gran concentración del túbero mamilar cerca al hipotálamo, y por lo tanto, este va a contribuir justamente a la concentración de la histamina. Y esto obviamente va a estar relacionado con ¿quién? Con el ciclo sueño-vigilia, ¿ya? Entonces también acuérdense de la histamina, que se forma por la histidina, y que va a estar asociado también con el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Al igual que ¿quién? Igual que la melanina, ¿verdad? Entonces, acuérdense de eso. Ahora sí, eso es todo con respecto a los neurotransmisores, ¿ya? Y ahora sí hablamos de las funciones motoras de la médula espinal, tronco encefálico, cerebelo y cerebro. Aquí es más que nada memorizar y una que otra cosa asociar, ¿ya? Porque vamos a hablar como que de algunos conceptos que tal vez les van a recordar un poco anatomía, ¿ya? Y entonces empezamos hablando por la médula espinal. Ustedes saben que la médula espinal, ¿por quién se conforma la médula espinal? Por la sustancia gris y por la sustancia blanca, ¿verdad? Entonces, la sustancia gris, ¿a quién conforma? A los cuerpos o núcleos de las neuronas. En cambio, la sustancia blanca, ¿a quién contiene? A axones ascendentes y axones descendentes, ¿ya? Eso es algo importante. Entonces, a nivel de las astas posteriores, eso también es importante, a nivel de las astas posteriores va a ingresar ¿qué cosa? Tu información sensitiva. En el asta motora es por donde sale la información, y en los nervios periféricos va a estar justamente constituida por ambas informaciones, tanto información sensitiva e información motora, ¿ya? Entonces, eso básicamente. Y también nos hablan de una distribución somatotópica en el segmento medular cervical. Y aquí hablamos básicamente de las astas anteriores, cómo van a emerger, ¿verdad? Entonces hablamos ahí de estas motoneuronas alfa, que van a emerger justamente a niveles cervicales, conforme van descendiendo, se van a ir ¿hacia dónde? Hacia la línea media, y de la línea media se va a tener cerca una musculatura, y se va a ir a regiones como cuello o como tronco, ¿ya? Y hacia el lado más lateral que vamos a encontrar, estas motoneuronas van a inervar ¿a quiénes? A las partes más distales de los miembros superiores, ¿verdad? Entonces eso básicamente, también encontramos una distribución somatotópica de segmento medular, y aquí básicamente nos referimos hacia el centro de las neuronas, que van a inervar la parte más axial y central, y hacia la periferia estas motoneuronas van a inervar ¿qué cosa? La musculatura del muslo o pierna, ¿ya? Entonces eso básicamente, cuando hablamos de distribución somatotópica, es básicamente la distribución que van a tener todas estas motoneuronas, ¿ya? Entonces, también tenemos un control descendiente del tronco hacia la médula, ¿ya? Eh, tenemos algunas vías mediales, algunas vías laterales, ¿ya? En las vías mediales vamos a tener algunas fibras que van a provenir de las retículos espinales, vestíbulos espinales, ¿no? O tal vez las tectoespinales, y van a terminar ¿en dónde? En el asa anterior de la porción medial, ¿ya? En caso de las vías laterales, estas, a diferencia de las vías mediales, que vienen más que nada las retículos espinales, vestíbulos espinales y tactoespinales, estas van a ejercer una acción ¿dónde? En el núcleo rojo, ¿ya? Y es por eso que también es muy importante, ¿ya? Y aquí tenemos justamente que estas van a viajar por la columna dorsolateral y van a terminar ¿en dónde? En el asta anterior, porción lateral. Entonces, básicamente es el control descendiente del tronco hacia la médula, ¿ya? Además, hay que recordar que el tronco del encéfalo va a ejercer una función muy importante sobre la médula espinal, ¿ya?
Y la información va a venir de los núcleos vestibulares, va a seguir por la línea media, y también vamos a tener información que va a provenir de ¿dónde? Del núcleo rojo, ¿ya? Entonces es algo muy importante porque es más que nada de cómo viajan cómo viajan de manera lateral estas motoneuronas, ¿verdad? De la médula espinal para poder así regular una función. Entonces también hablamos de una distribución funcional de los núcleos motores de la médula, ¿ya? Y aquí hay que recordar algo muy importante, ¿ya? Que tenemos núcleos motores de las médulas que van a estar en ¿dónde? En las astas anteriores, en posición medial y lateral, ¿ya? En la posición medial vamos a encontrar los músculos axiales de cuello, va a estar relacionado con los músculos axiales del cuello y la espalda. De forma lateral va a estar relacionado con los músculos de las extremidades. También tenemos motoneuronas más ventrales que van a ser extensores, eso es algo muy importante. Y las motoneuronas dorsales, que a diferencia de las motoneuronas más ventrales, van a ser flexores. También tenemos algunos núcleos mediales que van a estar interconectados por neuronas propioespinales largas, y básicamente eso. Entonces vamos a ver que todo este sistema, ¿ya? Va a tener así como, por decirlo, un homúnculo, ¿ya? Y en la vía córtico-espinal va a ir de afuera hacia adentro, ¿ya? Y también puede ir de adentro hacia afuera, ¿ya? Y por eso que aquí utilizamos esa terminología, que es cervical, torácico, lumbar y sacro, ¿ya? Y la parte más anterior va así, igualito, en ese orden, ¿ya? Pero en los fascículos cuneiformes va al revés, o sea, todo lo voltea, ¿no? Empieza desde el sacro, luego lumbar, luego torácico y por último cervical, ¿ya? Entonces eso básicamente. Aquí también nos hablan acerca del sistema de fibras ascendentes de la médula espinal, y aquí más que nada lo más importante es aprenderse la función de cada uno de ellos, ¿ya? Porque eso sí es muy importante. ¿Se acuerdan qué función va a tener por ejemplo, el tracto espinotalámico? ¿Está relacionado con qué? Con dolor agudo, temperatura, tacto grueso. ¿Dónde está el origen? En la piel. Bueno, eso no es tan importante. El origen, la terminación, no creo que les pregunte. Más que nada les pueden preguntar lo que es la función. Y eso es como que lo más importante. Igual en la vía, de la vía espinoauricular, que está relacionado básicamente con el dolor profundo y crónico, y también con los demás tractos, ¿no? Entonces eso básicamente, acuérdense más que nada de la función de cada uno de ellos, porque eso sí es importante. Igual aquí también tenemos las fibras descendentes de la médula espinal y la función de cada uno de los tractos, ¿no? El rubro espinal, retículo espinal, el tecto espinal, ya acuérdense más que nada de todas estas funciones, porque eso es lo que más, lo más probable que le pregunten. Entonces, eso más que nada. Entonces, listo. Hablamos de, un ratito. Ya, muy bien. Entonces hablamos de unas alteraciones, como por ejemplo puede ser el shock medular, donde lo que se produce es que se va a perder una motilidad de todos los segmentos a partir de donde fue la lesión, ¿verdad? Entonces, justamente se da una depresión inmediata de los reflejos medulares. Además, hay que recordar que la presión arterial va a caer y va a haber un bloqueo de todos los reflejos musculares, ¿ya? Eso es algo muy importante. Entonces, más que nada, aquí lo más importante es justamente aprenderse qué es lo que ocasiona, ¿no? Eso es lo más importante, bloqueo de todos los reflejos musculares. Entonces, también tenemos otras alteraciones como la hemisección medular, ya que es producido bien por un trauma o bien por una mielopatía inflamatoria. Y a nivel de las vías motoras, ¿qué se va a observar? Una debilidad ipsilateral. A nivel de las vías sensitivas, generalmente va a haber una ligera pérdida. A nivel de la sensitiva profunda, ya, eso es algo importante. Y también en la contralateral va a haber una ligera pérdida. También en el síndrome medular central, lo que vamos a observar es que a nivel de las vías motoras, que va a haber o que va a ocasionar justamente una debilidad en donde, en extremidades superiores, distal y proximal. ¿Ya? A nivel de las vías sensitivas va a haber una pérdida disociada, ¿ya? ¿Entre qué? Entre la sensibilidad superficial perdida y justamente eso. También en las vías autonómicas, esa también puede estar afectada.
Y lo que generalmente va a predominar en este síndrome es que causa el dolor de brazos y pechos. Entonces también hablamos de otra alteración, que es la degeneración de las columnas posterolaterales. ¿Y esta por quién es ocasionada? Por la deficiencia justamente de vitamina B12, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si se afecta justamente esas asas de célula cuneiforme? Lo que va a ocasionar es que se altere tanto la sensibilidad profunda y también la sensibilidad superficial. Y esto, cuando hablamos de tanto compromiso de una sensibilidad profunda y sensibilidad superficial, básicamente nos referimos a que va a estar también comprometido el tracto córtico-espinal, ¿ya? Y eso es básicamente lo más importante. También a nivel de las vías motoras, vamos a encontrar qué cosa, hiperreflexia, espasticidad, a nivel de las vías sensitivas, de la sensibilidad profunda va a estar perdida y la sensibilidad superficial va a estar conservada. Y si hay daño tal vez en la parte posterior, ¿qué es lo que va a ocasionar ataxia o tal vez hormigueos? ¿Ya? Entonces eso es lo más importante en degeneración de las columnas posterolaterales. Ya, también tenemos otras alteraciones como del que nos hablan, como los síndromes de cordones posteriores, donde es ocasionado tal vez, puede ser ocasionado por la sífilis, ¿verdad? En las vías motoras las vamos a encontrar conservadas y en las vías sensitivas vamos a encontrar una ataxia sensitiva y vamos a encontrar también a la superficial conservada, ¿ya? Y en el síndrome de asta anterior también vamos a encontrar ¿qué cosa? Una atrofia muscular espinal o tal vez una poliomielitis. Y las vías sensitivas, a diferencia de las demás, ya van a estar conservadas. Eso es algo muy importante. También tenemos el síndrome de la arteria espinal anterior, que básicamente esta es ocasionada ¿por qué? Por lesiones isquémicas, ¿ya? ¿En dónde? En la arteria medular anterior, ¿ya? Y aquí lo que se evidencia qué cosa es paraparesia o tetraparesia, ¿ya? Y esto va a depender de qué cosa, del nivel donde se ha ocasionado la lesión, ¿verdad? Entonces, a ver qué cosa, una pérdida también de la sensibilidad termoalgésica y una alteración esfinteriana, ¿ya? Entonces, algo muy importante con el síndrome relacionado con el síndrome de la arteria espinal anterior es que va a existir justamente una conservación de la sensibilidad vibratoria posicional y también de los reflejos miotáticos. Ahorita vamos a hablar justamente de estos reflejos miotáticos, un poquito más adelante. Y ahora sí, entonces, eso es todo con respecto a la primera parte de este segundo tema, creo. ¿Ya? Pero ahora sí vamos a hablar del uso muscular. ¿Ya? Cuando hablamos del uso muscular, básicamente hay que recordar que van a ser receptores propioceptivos, que lo que van a hacer fundamentalmente es captar ¿qué cosa? Captar la información de la elongación de un músculo y enviar esta información. Es decir, va a controlar ¿qué cosa? La contractibilidad de ¿quién? De la fibra muscular, ¿ya? Entonces, el uso muscular va a formar parte de un reflejo importante, ¿ya? Que como ya habíamos mencionado, son también llamados reflejos miotáticos o también reflejos de estiramiento. Cualquiera de los dos es válido. Entonces, algo importante es que los aferentes son los que las fibras aferentes son las que están relacionadas con ¿qué? Con las sinapsis excitatorias y con motoneuronas alfa, el propio músculo, ¿ya? Y también, ¿qué es lo que pasa si estiramos el músculo? Si estiramos el músculo, lo que se genera básicamente es que este uso manda información sensitiva y el eferente lo que hace, a diferencia del aferente, es aumentar la frecuencia de la descarga. Entonces, el aferente es el encargado de qué? De la sinapsis excitatoria y el eferente es encargado de qué? De aumentar la frecuencia de descarga, ¿ya? Entonces, lo que se va a producir justamente es la contracción del músculo y de sinergistas y la relajación de ¿quién? De los antagonistas. Entonces, aquí tenemos una prueba muy importante que se realiza básicamente en lo que es la percusión, ¿ya? En la percusión, que cuando tú utilizas un martillo justamente para evaluar estos reflejos miotáticos, lo que hace básicamente es despolarizar al uso muscular y que mande información sensitiva a través de quién o por quién, por las fibras aferentes de tipo A.
Entonces, esto es algo muy importante. Acuérdense más que nada que la información sensitiva, ¿quién es la que le lleva, por así decirlo, las fibras aferentes de tipo 1A? ¿Ya? Entonces, eso es algo muy importante. Y ahorita vamos a comprender un poco mejor, ¿ya? Y aquí tenemos algunos reflejos miotáticos para los cuales también se evalúa justamente, ¿no? Se evalúa también a nivel bicipital, estilo radial, tricipital, a nivel del cúbito pronador, patelar o tal vez aquilio. Entonces, hablemos un poco más de estas interneuronas 1A que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, van a tener funciones muy importantes en lo que son los reflejos. Y también hay que recordar que si, por ejemplo, percutimos el reflejo bicipital, se va a generar un estímulo en el uso muscular. Y esto lo que hace, ¿qué cosa es? Mandar una información propioceptiva que va a ingresar a través de las astas posteriores y luego de esto genera, ¿qué cosa? Una sinapsis. Y con esta sinapsis, ¿qué es lo que hace? Actuar junto con la motoneurona alfa, que va a inervar justamente este músculo, y esto es lo que genera la contractibilidad, ¿verdad? Entonces hablamos de una interacción, ¿no? Una interacción de quién? De la sinapsis con la motoneurona alfa, ¿no? La motoneurona alfa, que es básicamente la que genera que haya esta contractibilidad. Entonces, una parte de esta información también no solamente va a ir para que haya contractibilidad, sino también va a ir a una neurona inhibitoria, ¿ya? El cual va a inhibir justamente esta motoneurona alfa, que básicamente lo que hace también a su vez es inhibir a músculos antagonistas, ¿ya? Entonces, esta neurona inhibitoria va a tener un nombre muy importante, que es la interneurona 1A, ¿ya? Acuérdense, dos puntos importantes, ¿ya? Que la motoneurona alfa es la que interactúa, ¿no? En la sinapsis y genera, ¿qué cosa? Contractibilidad. En cambio, la neurona inhibitoria es ¿quién? La interneurona 1A, ¿ya? Entonces, si les hablan de motoneurona alfa, contractibilidad, y inhibitoria, interneurona 1A, ¿ya? Entonces, acuérdense básicamente de eso. También, esto es algo muy importante, ya que va a permitir a que los centros superiores coordinen músculos opositores. También es una interneurona que va a mediar, ¿qué cosa? La inhibición, ¿sobre quién? Sobre una inervación recíproca, que se va a poner justamente el movimiento por ser antagonista. Y también en las vías descendentes va a activar a un grupo muscular agonista, que también va a actuar junto con la interneurona, inhibiendo, ¿no? Y esa es una función que va a ser demasiado importante. Entonces, acuérdense básicamente eso, de la función que va a tener ¿quién? La interneurona 1A, que es inhibir, y la motoneurona alfa, que lo que hace es ¿qué? Generar, ¿qué cosa? Contractibilidad a través de ¿qué? De una sinapsis, ¿verdad? Entonces, acuérdense básicamente eso en lo que es el uso muscular, ¿ya? También tenemos algunas otras interneuronas muy importantes, que son las aferentes 1B, ¿ya? Que también es una interneurona de tipo inhibitoria, ¿ya? Y lo que básicamente establece relación es con los tendones de Golgi. Cuando a ti te hablen de, por ejemplo, dígame las aferentes de la 1B, inmediatamente te acuerdas de inhibitoria y inmediatamente te acuerdas de ¿qué? De órgano tendinoso de Golgi, ¿ya? Esto es lo que básicamente sucede cuando, por ejemplo, se tiene, ¿no? La teoría nos ponen que si se tiene mucho peso, por ejemplo, lo que hace es, inmediatamente lo que hace tu reflejo, por así decirlo, es soltarlo, ¿verdad? Es soltarlo, ¿ya? Y eso básicamente es ocasionado ¿por quién? Por este órgano tendinoso de Golgi, ¿ya? Que inhibe justamente la motoneurona de ese músculo y lo relaja, ¿ya? Por eso se dice que es inhibitoria. Porque lo que hace es justamente inhibir, ¿ya? Inhibir a la motoneurona del músculo y por eso es que se relaja y ya no hay soporte, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que sucede. ¿Ya? Cuando les hablen de función aferentes de las 1B o interneuronas inhibitorias 1B, lo asocian con eso, con órgano de Golgi y lo que es relajación, ¿ya? Relajación de qué? Del músculo.
Entonces, eso es básicamente lo que sucede. Ahora sí hablamos de reflejo de flexión de retirada. Y eso básicamente sucede cuando bueno, primero hablemos, ¿no?, de su definición. Son otro tipo de interneuronas, ¿ya?, que se van a relacionar también con ambos lados de la médula espinal, y lo que van a ocasionar, ¿qué cosa es? Un reflejo también, ¿ya? Entonces, esto es el ejemplo que le puse al principio. Si, por ejemplo, pisas un clavo, lo que haces inmediatamente con la otra pierna, ¿qué cosa es? Extender, ¿no?, la pierna contraria y flexionar la pierna con la que te has dañado, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente sucede en el reflejo de flexión de retirada. Flexionas una pierna, ¿para qué cosa? Para que ya no estés haciendo contacto con ese estímulo y, por lo tanto, de manera contraria, la otra pierna se extiende, ¿verdad? Entonces, a eso se le va a denominar justamente reflejo de flexión de retirada, ¿ya? Y entonces es una flexión de la extremidad estimulada y extensión de la opuesta, justamente el ejemplo que habíamos puesto. Y también es aferente cutáneo del nociceptor, que excita justamente a este músculo flexor, y mediante algunas interneuronas lo que ocasiona es extender o hacer una extensión en el lado opuesto, ¿verdad? Entonces eso es básicamente lo que sucede, ¿ya? Acuérdense eso de reflejo de flexión de retirada, que también es algo muy importante. También nos hablan de la función de la célula de Renshaw, ¿ya?, que básicamente esta es muy importante, ¿ya?, muy importante, porque va a estar relacionada con, por así decirlo, con regular, ¿ya?, con una regulación. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es justamente en el caso de, si por ejemplo, nosotros conocemos una toxina muy importante que es la tetánica, ¿ya?, que es la tetánica, que lo que hace es justamente atacar estas interneuronas de Renshaw, y lo que ocasiona es que no hay una adecuada función de estas células. Entonces, cualquier estímulo, por más pequeñito que sea, lo que hace es ocasionar una excitación demasiada en estas motoneuronas. Entonces, cuando hablamos de célula de Renshaw, lo que básicamente nos referimos es a un sistema, por así decirlo, corresponde a un sistema de regulación de qué cosa es la excitación de estas motoneuronas, ¿verdad? Y lo que sucede cuando hay deterioro es que por más que venga un pequeño estímulo, va a ocasionar una excitación bastante considerable, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿ya? Y también va a estar relacionado con ¿qué? Con una inhibición recurrente de las motoneuronas, lo que habíamos mencionado. Van a estar excitadas por colaterales de neuronas motoras e inhiben justamente la misma motoneurona. También va a estar relacionado con ¿qué? Con un sistema de retroalimentación negativa que va a regular, como ya les había dicho, se encarga de la regulación tanto de la excitabilidad de las motoneuronas y estabiliza justamente las frecuencias de descarga, ¿ya? Eso es algo muy importante, ¿ya? Célula de Renshaw, ¿ya? Acuérdense básicamente eso. ¿Se acuerdan de REN? R, ya, regulación. Listo, más fácil. Entonces, ya. Ahora sí hablemos de reflejo de rascado, ¿ya? El reflejo de rascado. Ustedes saben que el reflejo de rascado es un proceso ¿de qué tipo? Es un proceso rítmico, ¿verdad? Es un proceso rítmico, ¿no? Entonces podemos decir qué cosa, que es un movimiento rítmico generado por un estímulo que no es rítmico. Y en el caso de los animales, como por ejemplo los perros, se llama experiencia de Sherrington. Y también recibe o está relacionado con las señales aferentes del tren posterior que van a generar justamente esta ritmicidad de la médula. O sea, son prácticamente este tren posterior, ¿no? Estas señales aferentes del tren posterior, las que ocasionan justamente este reflejo, ¿no? Entonces, eso básicamente también nos hablan de unos patrones locomotores rítmicos que inicialmente son activados involuntariamente. Y esto sucede cuando caminas, ¿no? Cuando tú caminas, eso es algo que lo haces involuntariamente, o sea, porque ya está regulado ya eso. Entonces, ¿quién es el que está regulando eso? Básicamente es la corteza y tronco encefálico, ¿ya? Entonces es algo muy importante,
con respecto a los patrones locomotores rítmicos, como es el caminar, y el reflejo de rascado, que ya lo conocen ustedes. Entonces, ahora sí hablamos del tronco encefálico. ¿Ya? Cuando les hablan de tronco encefálico, ¿por quién está formado? Por el bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Entonces, este es muy importante porque va a contener, ¿qué cosa? Núcleos motores, ¿ya? Y algunas van a ser sensoriales. Y las más sensoriales, o sea, más que nada cuando hablamos de sensoriales, nos referimos específicamente ¿a quién? A la cabeza, ¿no? ¿O a dónde? A la cabeza, a la cara, ¿ya? Y aquí encontramos algo muy importante, que es el control de respiración, también control del sistema cardiovascular, control de la función gastrointestinal, control de muchos movimientos estereotipados, control del equilibrio y control de movimientos oculares. Y esto lo van a comprender mejor en la fisiología del sueño, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito más de esto, de cómo va a haber, cómo van a estar relacionados directamente con lo que sucede, ¿no? Entonces más adelante vamos a ver un poco mejor. Y ahora sí empezamos hablando del tracto rubroespinal, ¿ya? Cuando les hablan del tracto rubroespinal, ustedes se acuerdan que hace unas diapositivas vieron las funciones, ¿verdad? Pero no vieron tanto dónde se originaba, cómo es que sus axones o sus fibras estaban relacionadas con la médula cervical, ¿no? Entre otras, ¿no? Entonces, este tracto rubroespinal se va a originar ¿en dónde? En el núcleo rojo, específicamente ¿dónde? En el tegmento del mesencéfalo, ¿ya? Y lo que pasa es que los axones, ¿ya? Se cruzan de lado a lado y se juntan con la vía córtico-espinal. ¿Ya? Entonces, generalmente sus axones y sus fibras van a llegar a dónde? Solamente a la médula cervical, ¿ya? ¿Y por qué es importante este tracto, este, este tracto rubroespinal? Porque directamente va a estar relacionado ¿con qué? Con la corteza frontal, que es la motora, y también con el cerebelo, ¿ya? Eso es algo muy importante. Entonces, ahora sí hablemos del tracto retículo espinal, ¿ya? Estos van a nacer ¿en dónde? En los núcleos reticulares, ¿ya? Se van a encontrar ¿en dónde? En la línea media del tronco encefálico, y van a recibir numerosos inputs, que quiere decir entradas, ¿verdad? Numerosas entradas, y van a cumplir varias funciones, ¿ya? Y aquí tenemos a quienes, a los núcleos reticulares pónticos y vulvares, que van a intervenir justamente con el sostén del cuerpo, y es por eso que este tracto retículo espinal es muy importante, ¿ya? Porque intervienen con el sostén del cuerpo en contra de la gravedad, ¿verdad? También van a actuar de forma antagónica, ¿ya? Y tenemos, por así decirlo, el lado medial y el lado lateral. El lado medial es llamado, como ustedes ven acá, es llamado tracto retículo espinal póntino, ¿ya? Y el medial es el vulvar, ¿ya? ¿Por qué es importante el póntino? El póntino va a ser importante, o el medial, ¿por qué? Porque facilita lo que son los reflejos antigravitatorios de la médula. Y el vulvar va a tener un efecto contrario, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante que vamos a tener aquí. También esto de acá, que van a estar relacionados con facilitar la función de extensores y facilitación de la acción de flexores, ¿ya? En el caso del, por ejemplo, del póntino, ¿ya? El póntino es extensores y el vulvar es flexores, ¿ya? Eso es algo también muy importante. También tenemos el tracto vestibular, y aquí básicamente también vamos a hablar del origen. ¿Dónde se origina? En los núcleos vestibulares, ¿ya? Y también hay que recordar que tenemos aquí medial y lateral. Al igual que vimos en el tracto retículo espinal, en el tracto vestibular también tenemos un lado medial y un lado lateral. Y esto más que nada está relacionado con las funciones que va a tener cada uno, ¿verdad? Entonces, el medial lo que hace es que se va a originar en los núcleos tanto medial e inferior, y solo va a llegar ¿a dónde? Al segmento cervical o dorsal superior, y es muy importante, ¿por qué? Porque van a estar relacionados ¿con qué? Con el control de los músculos del cuello. Y el tracto vestibular lateral es el que se origina ¿en dónde? En el núcleo vestibular lateral, y se extiende a lo largo de toda la médula. Y es muy importante porque ese tracto vestibular, porque participa justamente en el control de ¿qué? De los músculos antigravitatorios, ¿ya? Es decir, permite ¿qué cosa?
coordinar la posición de la cabeza y cuerpo en el espacio. Es algo muy importante. Entonces, ya. Otro tracto muy importante es el tracto tectoespinal, ¿ya? Que también está relacionado con la cabeza, ¿no? Pero más que nada, ¿qué cosa hace? Controlar ¿qué cosa? El movimiento de la cabeza y de los miembros superiores en relación justamente con algunos reflejos posturales, es decir, con algunos reflejos que van relacionados con la huida, ¿no? ¿Qué cosa? Ante los estímulos visuales, ¿ya? Entonces, también, como hablamos así de los demás tractos, ¿ya? Hablamos también del origen, ¿no? ¿Dónde se va a originar En el tubérculo del cuadrigémino superior, va a recibir algunas fibras de la retina. También va a orientar ¿qué cosa? Esto es algo muy importante, orienta los movimientos de los ojos y de la cabeza hacia los estímulos, ¿ya? Eso es algo muy importante. Entonces, ahora sí, hablamos del cerebelo, ¿ya? El cerebelo, ustedes ya tal vez lo han visto, ¿ya? O lo han escuchado, pero el cerebelo generalmente está relacionado ¿con qué? Con la función motora, ¿verdad? Con la función motora. Y tenemos algunos núcleos, como son el núcleo dentado, núcleo emboliforme, núcleo fastigio, ¿ya? Entonces tenemos importantes funciones que van a estar relacionadas justamente con el cerebelo. ¿Por qué? Porque va a resultar vital durante ¿qué cosa? Durante las actividades musculares rápidas, como correr, escribir, tocar, conversar, ¿no? También recibe constantemente información actualizada acerca de la secuencia deseada, ¿no? De las contracciones musculares. También el cerebelo se encarga de ¿qué cosa? De contrastar los movimientos reales descritos por la información sensitiva periférica con algunos movimientos pretendidos por el sistema motor, ¿verdad? También se va a tener un patrón de movimiento mediante la información sensitiva que va a llegar al córtex, ¿ya? Y va a mandar la aferencia en relación al cerebelo y va a formar el movimiento pretendido. Entonces, siempre que yo quiero tener un movimiento pretendido, ¿dónde debe llegar mi información sensitiva? Al córtex, ¿verdad? Del cerebelo al córtex. Entonces, es algo muy importante. También influye en qué cosa? En la planificación. ¿Ya? Eso es algo muy importante. Entonces, más que nada, acuérdense de las funciones porque eso es lo más importante. Muy bien, entonces también nos hablan de la corteza cerebral y el cerebelo, ¿ya? ¿Cómo están relacionados los dos? Hay que recordar que el cerebelo constituye aproximadamente, ¿qué cosa? El 10% del volumen del encéfalo y va a contener más del 50% de neuronas. Y también encontramos algunos axones en las áreas motoras 4 y 6, ¿ya? También en las áreas somatosensitivas y también a través justamente de núcleos de puente, ¿ya? También tenemos las vías cerebelosas, ¿ya? Las vías cerebelosas que se van a proyectar al cerebro a través de un núcleo, ¿no? Que va a pertenecer al tálamo. Entonces, algo muy importante aquí también es que el cerebelo es muy importante porque es un sitio para el aprendizaje motor, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante, y acá lo puse en mayúscula, ¿ya? Entonces, más que nada eso. Y las alteraciones del cerebelo mayormente constituye a cierto rango de movimientos, como pueden hacer algunos movimientos alternantes o tal vez alguna ataxia. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes sistemas motores, ¿ya? Que van a estar regulados justamente por la corteza, ¿ya? Tenemos aquí a los movimientos de tipo reflejos, rítmicos y los voluntarios, ¿ya? Los rítmicos, según lo que hemos mencionado, ¿quiénes pueden ser? El rascado, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado anteriormente. Y voluntarios son prácticamente cuando escribimos, ¿no? Eso más que nada. Entonces, eso es lo más importante aquí. Listo, también hablamos de la equivalencia de la motora interneurona, ¿ya? Y básicamente aquí hablamos de la escritura, ¿no? Y cómo el cerebro va a tener un patrón para el movimiento que se refleja justamente en la escritura, ¿ya? Entonces, básicamente, y también vamos a hablar aquí de las interneuronas, ¿verdad? Que van a estar localizadas ¿en dónde? En la sustancia gris,
van a ser numerosas y van a ser pequeñas y excitables. También van a participar en qué cosa, en los arcos reflejos medulares, y también van a formar qué cosa, cortocircuitos convergentes, divergentes y de descarga repetitiva. Entonces, básicamente eso. También hablamos de cómo se va a dar este control superior de la función motora. Y aquí hablamos de dos cosas, bueno, de tres cosas importantes, que es la corteza, tronco y médula espinal. ¿Ya? Cuando les hablen de justamente este control superior, se acuerdan de esos tres importantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué se va a dar en el área motora de la corteza? ¿Ya? Esa es aquella que lo que hace es controlar, ¿no?, la médula espinal, ya sea de manera directa o indirecta. ¿Ya? Y lo que va a pasar aquí es que se va a ir recibiendo poco a poco toda esta información sensitiva y propioceptiva que va a pasar posteriormente a la médula, y de la médula pasa al cerebelo, y del cerebelo toda esta información captada pasa hacia el tronco, ¿verdad? Y se va hacia arriba, y para que ésta tenga que pasar ¿por dónde? Por el tálamo, ¿ya? Entonces van a existir esos tres niveles de información sensitiva y van a estar en relación justamente con los ganglios basales, ¿ya? Y en paralelo también. Entonces es algo muy importante en el control superior de la función motora, ¿ya? Acuérdense más que nada quiénes son las que lo conforman, eso más que nada. Entonces, listo, ahora sí. En el último, en la última parte es hablar acerca del sistema nervioso autónomo y del sueño, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, ¿a qué nos referimos? Al simpático, parasimpático y entérico, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es que nos hablan cómo esta naturaleza consciente de la función cerebral cortical va a contrastar justamente, notablemente, con aquellas partes del sistema nervioso que va a estar encargado o va a ser responsable justamente del control de nuestro medio interno. Y van a ser procesos autónomos, ¿verdad? Que nunca se detienen. Por ejemplo, si yo me aguanto la respiración, me desmayo, automáticamente mi cuerpo vuelve a respirar solito, ¿verdad? Entonces, vuelvo a respirar automáticamente. Entonces, es algo así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este control autónomo, se va a mantener justamente con independencia de que estemos despiertos o atentos, ¿verdad? O tal vez preocupados por algunas actividades. Entonces, vamos a hablar de diferentes divisiones que va a tener este sistema nervioso autónomo. Y empezamos con el simpático, ¿verdad? Con el simpático, que va a estar constituido ¿por quién? Por las neuronas preganglionares, ganglios paravertebrales, ganglios prevertebrales y neuronas postganglionares, ¿ya? Acuérdense básicamente por quiénes están conformados, porque eso también es algo muy importante, ¿ya? Y en el parasimpático aquí encontramos a las neuronas preganglionares, parasimpáticas, que van a justamente originarse en el tronco encefálico y en la médula espinal sacra, ¿verdad? Entonces tenemos aquí una comparación justamente de estos sistemas, tanto simpático y parasimpático, ¿ya? Que van a tener algunas funciones apuestas en muchos órganos, pero no en todos se va a cumplir eso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué sucede a nivel del corazón? El simpático lo que hace es elevar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y todo lo contrario sucede con el parasimpático, que lo que genera que cosa es disminuirla, es decir, una bradicardia, ¿verdad? En el caso del músculo liso gastrointestinal, el parasimpático siempre va a favor de ¿qué? De la motilidad gastrointestinal, y el simpático va a tener un efecto de ¿qué? De inhibirla o relajarla. En el caso de la vejiga, ¿qué es lo que sucede? El simpático relaja la vejiga y el parasimpático la contrae, ¿verdad? Entonces, básicamente, si podemos resumir la mayoría de las funciones, diríamos que el simpático se relaciona con ¿qué? Con la actividad, y el parasimpático se relaciona con ¿qué? Con la relajación, ¿verdad? Entonces, eso básicamente. También nos hablan un poco de cómo se da la fisiología simpática, ¿no? Del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y aquí tenemos que, bueno, las divisiones tanto simpáticas y parasimpáticas van a ejercer diferentes efectos antagónicos en la mayoría de nuestros órganos diana, ¿verdad? De nuestros órganos receptores o afectados, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nivel de las glándulas salivales, por ejemplo, si son estimuladas por ambas divisiones, ¿ya? Aunque la estimulación por división simpática va a ejercer diferentes efectos, ¿ya? De lo que hace justamente una estimulación parasimpática, ¿ya? Y también algunos órganos solamente van a recibir inervación de una sola división del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y en este caso,
¿ya? Uno de ellos que recibe solamente, recibe inervación de una sola división, son las glándulas sudoríparas, también los músculos piroelectores, ¿ya? Y la mayoría de los vasos sanguíneos periféricos, ¿ya? Que reciben inervación solamente de ¿qué? Solamente el simpático. Entonces es algo muy importante, ¿ya? Entonces, para recordar, entonces, los parasimpáticos van a estar mediados por algunos neurotransmisores, ¿ya? Neurotransmisores, como por ejemplo la acetilcolina y la sustancia P, y también con receptores muscarínicos, ¿no? Que ya habíamos mencionado, que lo que causan justamente sería a nivel de, por ejemplo, las glándulas salivales, un aumento de la secreción salival, ¿verdad? Y en cambio el simpático está relacionado con ¿quién? Con receptores más de tipo alfa y beta adrenérgicos, ¿ya? Y su mecanismo de señalización va a ser totalmente diferente, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante también. Y básicamente eso, también nos hablan aquí un poquito, ¿no? De cuáles son estos receptores muscarínicos, ¿no? Aquí tenemos el M2, M3, M4, ¿ya? Básicamente eso es como que para que ustedes, cuando lean o cuando estudien, ¿no? Cuando escuchen su teoría, acuérdense más que nada de quiénes pertenecen a los muscarínicos, ¿no? Quiénes son receptores inhibitorios, porque eso sí es algo importante, ¿ya? Entonces eso más que nada, enfóquense más que nada en eso, en parasimpático, y ya. Eh, ya, también nos hablan del sistema nervioso entérico, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso entérico, ¿a qué básicamente nos referimos? Nos referimos a cómo estos plexos nerviosos van a rodear, ¿qué cosa? Nuestro tracto gastrointestinal, ¿verdad? Y esto va a tener, ¿qué cosa? Cierta autonomía, ¿verdad? Entonces, vamos a tener diferentes informaciones que van a llegar desde dónde, tanto desde las vías simpáticas y desde las vías parasimpáticas, ¿ya? Entonces, algo muy importante es que estas neuronas entéricas van a contener, ¿qué cosa? Muchos neurotransmisores y neuromoduladores, ¿ya? También van a ser neuronas abundantes y de gran complejidad. También vamos a encontrar algunos plexos nerviosos, que van a ser un sistema de ganglios, que van a estar interpuestos en las capas del intestino, y van a estar conectados ¿por dónde? Por una densa malla de fibras nerviosas. Y algo aquí que nos interesa bastante del plexo nervioso entérico es lo que sería el plexo de Auerbach, ¿ya? Que se encarga de qué cosa? En la motilidad. Y el del Meissner también, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en esos dos, ¿ya? Pero ustedes como que enfóquense bastante en ese, tanto en esos dos, porque esos dos son muy importantes, ¿ya? Entonces, más que nada eso. También nos habla del control de vísceras que se va a dar por el sistema nervioso central. Y aquí básicamente nos referimos a cómo estas respuestas simpáticas pueden ser tanto masivas o inespecíficas, ¿ya? Y esto se da más que nada en la respuesta de qué, de lucha y huida, ¿verdad? O tal vez pueden ser algunas selectivas justamente para órganos bien específicos. Y aquí tenemos básicamente en algunas, ¿no? Eso también es muy importante, ¿ya? Lo que sería en la dilatación pupilar para aumentar justamente el campo visual, la piloerección para simular un mayor tamaño corporal, la sudoración para qué cosa? Para perder calor, el aumento de la actividad cardíaca y la presión arterial justamente para proporcionar qué cosa? Un mayor flujo sanguíneo muscular. También la broncodilatación, ¿para qué? Para aumentar justamente qué cosa? La entrada de aire a los pulmones, el aumento de la glucemia, inhibición tal vez de algunas funciones digestivas o inhibición de las funciones urinarias y genitales. Entonces, eso es algo muy importante también que tienen que enfocarse bastante en estudiarlo, porque sí es eh, muy importante y puede ser que les den ese examen. Entonces, aquí básicamente es un resumen, ¿no? De cómo están encargados cada uno de estos, de cada una de estas partes, ¿no? Por ejemplo, el hipotálamo, ¿de qué se encarga? ¿No? De estar relacionado más que nada con las emociones, ¿no? El cerebelo se encarga de la integración de la información, ¿no? La médula lo que hace es, ¿qué cosa? Comunicar al cerebro con nervios periféricos. También tenemos la glándula hipófisis, el bulbo raquídeo, que se encarga de la regulación y control de funciones viscerales, ¿no? Como deglución, tos, entre otros. El tálamo, ¿verdad? Que es el núcleo central de la sustancia gris.
¿ya? Y que se encarga más que nada de qué, o está relacionado con qué, con las vías de sensibilidad, de control del movimiento y tonos, ¿no? Entonces, más que nada enfóquense en eso. También hablamos entonces ahora del hipotálamo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del hipotálamo, ¿a qué nos referimos básicamente? A cómo este va a integrar qué cosa, tanto la información viscerosensorial y emocional de quién, del individuo. Entonces, esto va relacionado con qué? Con controlar la actividad de la glándula hipófisis, modular la acción del sistema nervioso autónomo, ya esto es algo muy importante. También va a provocar conductas necesarias, como ustedes ya saben, como son alimentarse, beber, ¿no? También se encuentra en donde, en el área ventral del tálamo óptico, separado ¿por qué? Por un surco hipotalámico. Y dentro de ese surco vamos a encontrar que en el límite anterior va a estar relacionado con ¿qué? Con la lámina terminal, y en el límite caudal con tubérculos mamilares. Y también eso es algo, eso es lo más importante de aquí, ¿no? Más que nada, apréndense bastante la función de cada uno de ellos, porque eso sí es resaltante. Entonces, también tenemos aquí un pequeño cuadrito que les puse del síndrome de Horner, ¿no? Que se caracteriza porque justamente está implicado en la alteración de algunos nervios simpáticos en la cara, también las pupilas mióticas, párpado caído y la sequedad, ¿ya? Entonces, eso es todo con respecto al hecho más posible resumen, ¿ya? Y resaltarles las cosas más importantes, ¿ya? Así que eso sería con respecto a esta parte. Y ahora sí entraríamos a lo que sería la fisiología del sueño, ¿ya? La fisiología del sueño. Entonces, cuando hablamos de el sueño, ustedes saben que esto es algo muy importante, ¿no? Y también tenemos un siglo, ¿no? Un siglo de sueño. Y esto es algo muy importante también porque va a ocupar, ¿qué cosa? 1/3 del tiempo de vida total, ¿ya? Y también el sueño va a ser muy importante porque va a ser ¿qué cosa? Un proceso vital, ¿no? Cíclico, complejo, que va a estar compuesto, ¿por qué? Por varias fases, que van a poseer justamente una estructura, una arquitectura interna característica, y va a tener algunas interrelaciones con diversos sistemas, tanto ¿qué cosa? Hormonales y nerviosos, ¿verdad? Entonces algo muy importante es el ciclo del sueño. Esto sí, siempre preguntan en los exámenes, siempre hay una que otra pregunta del sueño. Y la duración es de 90 minutos, ¿verdad? Y consta de qué cosa? De 4 a 6 ciclos por noche. Eso es algo muy importante. Entonces, dentro de la vigilia, ¿ya? Tenemos las ondas de tipo beta, que son rápidas y de bajo voltaje. Y eso se da más que nada cuando la persona está activa, con los ojos abiertos, ¿verdad? Y esto más que nada consiste en el ritmo, ¿ya? En el ritmo que va a tener cuando la persona ya esté con los ojos relajados o los ojos cerrados, ¿ya? Y también va a estar asociado con ¿qué? Con un tono muscular tónico y apreciable, ¿verdad? Entonces, cuando les hablen de vigilia, inmediatamente lo relacionan con ¿qué? Con las ondas de tipo beta, ¿ya? En el caso de las etapas del sueño, ¿ya? A diferencia de la vigilia, aquí tenemos dos importantes, que es el sueño no humor y el sueño humor, ¿ya? El sueño no humor es un sueño, por así decirlo, superficial, ¿ya? Y más que nada, ¿a quién corresponde? A las etapas 1 y 2, y el sueño profundo a las etapas 3 y 4. Esto sí es algo muy importante, porque eso también puede ser que les venga. Acuérdense qué etapas, ¿no? Constituyen al sueño superficial y qué etapas constituyen al sueño profundo, ¿ya? Y el sueño humor también, que es el sueño paradójico, ¿ya? Y ahorita lo vamos a entender un poco mejor. Entonces tenemos algunos estadios del sueño, ¿ya? Como ya les dije, entonces tenemos 4, ¿ya? 4 estadios muy importantes. El estadio 1 básicamente es un estadio de transición, ¿ya? Que se da entre la vigilia y el sueño, ¿ya? Va a haber una actividad alfa, ¿ya? Que va a ir desapareciendo y va a ser reemplazada por unas ondas de bajo voltaje, ¿ya? Y lo que genera básicamente es que haya una disminución de qué cosa, de los movimientos oculares, y también si disminuyen tus movimientos oculares, disminuye también tu tono muscular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaría además de esto? Que se va a generar una disminución acerca de la capacidad de responder a algunos estímulos sensoriales. Y también en algunos casos se va a producir
algunas contracciones musculares repentinas, ¿ya? Eso es algo muy importante. En cambio, en el estadio 2, ¿ya? Si hablamos relacionándolo con el electrocardiograma, vamos a ver que van a haber presencias de complejo de K o de potasio, ¿no? Complejo K y usos del sueño. Entonces, el complejo K es lo que va a reflejar justamente una onda aguda negativa de gran amplitud. Y esta va a ser seguida, ¿por qué? Por una onda lenta positiva, ¿ya? Y dentro de los usos del sueño vamos a tener diferentes oscilaciones, ya sea de amplitud creciente o decreciente, y va a haber una cierta frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Según, si analizamos un poco a lo que pasaba en el estadio 1. Si en el estadio 1 se daba se había una reducción de los movimientos oculares y tono muscular, ¿qué es lo que va a pasar aquí? También se va a reducir, ¿verdad? Se va a reducir un poquito más. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, despertamos a alguien que está en el estadio 2, esta persona va a confirmar que ya estaba durmiendo. Ya, eso es algo muy importante. En el caso del estadio 3 y 4, estos van a constituir juntos al sueño de ondas lentas y también es llamado sueño delta o sueño profundo, ¿ya? Y en el trazado del electrocardiograma van a predominar justamente estas ondas lentas, por eso justamente es llamado estadio de ondas lentas, ¿ya? O también llamado ondas delta. Entonces, cuando les hablen de estadio 3 y 4, se acuerdan de las ondas delta y delta, ondas lentas, ¿no? Lo relacionan así. Entonces, eso es algo muy importante, ¿ya? Y si en el anterior, en el estadio 2, teníamos movimientos oculares y tono muscular reducido, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Tanto esos movimientos oculares y actividad muscular se va a reducir más, ¿verdad? ¿Ya? Y los movimientos oculares ya van a estar ausentes, ¿ya? Entonces, cuando tú despiertas a alguien que está en ese estadio, en el estadio 3 y 4, la persona va a despertar con cierta confusión, ¿ya? Eso es algo muy importante. Y aquí encontramos a quién, a las ondas delta y las ondas de tipo teta. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Ya? Entonces, cuando les hablan de estadio 1, ¿se acuerdan de la actividad alfa? ¿Ya? La actividad alfa, cómo esta va desapareciendo, ¿ya? Y cómo va a disminuir poco a poco, ¿qué cosa? Nuestra capacidad de responder a estímulos sensoriales. Y también, en algunos casos, se puede generar contracciones, ¿ya? Y los movimientos oculares y tono vascular van a disminuir un poco, ¿verdad? En el estadio 2, ¿se acuerdan del complejo K? Y se acuerdan que va a estar relacionado con ¿qué? Con el electrocardiograma, ¿verdad? Que vamos a ver qué cosa, cómo esta onda lenta, ¿no? Cómo va a estar, ¿no? En una gran amplitud esta onda lenta. Entonces se acuerdan básicamente de eso, y en el estadio 3 y 4 se acuerdan de las ondas de tipo delta y ondas teta, y se acuerdan de este sueño, ¿no? De cómo va a estar este sueño relacionado justamente con movimientos oculares ausentes, ¿ya? Entonces eso es algo muy importante, ¿ya? Y el sueño MOR, ¿ya? Como acá dice, también llamado sueño paradojal, ¿ya? Es algo muy importante porque lo que va a ocurrir es que se van a distinguir tantos fenómenos de tipo tónicos, persistentes, y fenómenos de tipo fásicos o episódicos, ¿ya? Los fenómenos tónicos generalmente incluyen a lo que sería si trazamos un electrocardiograma, ¿no? Vemos ahí que va a haber una profunda atonía de los músculos antigravitacionales y va a haber un cambio también del tono muscular, ¿ya? También van a haber algunos fenómenos de tipo fásico que van a incluir algunas descargas irregulares, tanto de los movimientos oculares, y también van a haber algunas sacudidas musculares rápidas, ¿ya? Entonces eso básicamente, acuérdense, los tónicos relacionados con qué, como su nombre lo dice, tónicos, tono muscular, y los fásicos, movimientos con qué, fásicos, fascia, cara, ¿no? Movimientos oculares, ¿ya? Y sacudidas musculares rápidas. Entonces acuérdense básicamente de eso, que en el sueño MOR se dan justamente estos fenómenos tanto tónicos como fenómenos fásicos, ¿ya? Entonces acuérdense de eso, tónicos persistentes, fásicos episódicos, ¿ya? Entonces, eso básicamente, también va a haber por lo tanto un aumento de la temperatura cerebral, ¿ya? Y también se caracteriza, ¿por qué? Por movimientos oculares de tipo rápidos, ¿ya? A diferencia del sueño, del estadio número 3 y 4, ¿verdad? Que estos fenómenos se encontraban de otra forma, ¿verdad? Entonces, acuérdense básicamente de eso. También en el sueño MOR, algo muy característico es que va a haber una profunda pérdida del tono muscular, ¿ya?
Y también el sueño no more, ¿ya? Va a durar entre 90 a 110 minutos. Eso es algo muy importante, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si hay una alteración tanto en las fases de sueño NMOR y MOR? ¿Qué es lo que va a ocasionar? Que haya una actividad nerviosa alterada, ¿verdad? Entonces, también va, ¿qué cosa ocasionar? Que haya una alteración en qué, en la capacidad de responder justamente a estímulos, ¿no? Y también va a haber una alteración en lo que sería en la expresión génica en el cerebro. Entonces, es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Más que nada, estudiense bien lo que es este sueño MOR, ¿ya? Porque eso sí es muy importante y eso sí viene más que nada en su examen. Entonces, enfóquense bastante en ese punto, ¿ya? Entonces, vamos a tener también algunos centros nerviosos que van a ser encargados justamente de regular el sueño y la vigilia, ¿ya? Y aquí tenemos algunos sistemas, como ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Que más que nada lo que se pueden enfocar aquí es más que nada cómo van a estar activados o cómo se van a ubicar, ¿ya? Entonces tenemos el primero, que es el locus coeruleus, ¿ya? Que básicamente se encarga cuando el organismo está vigilante, ¿ya? Ahí es donde tenemos este sistema, ¿ya? Cuando se presta atención justamente a algunos estímulos de entorno. Cuando tú prestas atención a algunos estímulos de entorno y cuando tu organismo está vigilante, entonces hablas de ese sistema, ¿ya? Y está ubicado ¿en dónde? En el piso del cuarto ventrículo, ¿ya? También tenemos el de los núcleos RAFE, ¿ya? Que básicamente se origina una conducta locomotora y una excitación cortical. Y esto básicamente está relacionado con ¿qué? Con la supresión de qué cosa? El procesamiento sensorial. De aquellos estímulos que, por ejemplo, tú cuando percibes, no percibes todo en general, sino suprimes algunos estímulos, ¿verdad? O algunos estímulos para enfocarte más en un estímulo que justamente te quieres enfocar más. Entonces, eso es básicamente lo que hacen los núcleos RAF, este sistema, ¿verdad? Lo que hace es discriminar, ¿no? Discriminar aquellos estímulos que son irrelevantes, ¿ya? Tenemos también ese sistema del área parabraquial y prosencéfalo basal, ¿ya? Donde vemos aquí cómo estas neuronas colinérgicas van a producir tanto la activación y de sincronía cortical cuando son estimuladas. Y esas neuronas lo que hacen es, ¿qué cosa? Facilitar determinados procesos asociativos, también plasticidad cortical. ¿Y por qué es importante ese sistema? Porque va a estar relacionado con qué directamente? Con el aprendizaje y la memoria, ¿ya? Eso es algo muy importante. También tenemos el sistema histaminérgico, ¿ya? Que lo que básicamente está ubicada es a nivel del núcleo tuberomamilar, ¿ya? Y está relacionado con con la hipersomnia idiopática, ¿ya? Que es una baja señal justamente de histamina, para que justamente, a ver cómo les explico. Ya, por ejemplo, cuando ustedes toman algún antihistamínico, ¿no les ha pasado que les produce sueño? Justamente es por este sistema histaminérgico, ¿ya? Que básicamente lo que genera, ¿qué cosa es? Es una hipersomnia idiopática, ¿ya? Entonces eso básicamente, cuando ustedes les salen de sistema histaminérgico, acuérdense de histaminas, como si ustedes toman un antihistamínico, que es lo que genera sueños, ¿no? Entonces está ubicado a nivel del núcleo tuberomamilar y también hipotálamo posterior, ¿ya? En el caso del sistema orexinérgico, ¿ya? Aquí básicamente algo muy importante es que estos van a permitir, ¿qué cosa? El mantenimiento estable de la vigilia, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿ya? Aquí. Y ya, eso es lo más importante con los centros nerviosos que regulan el sueño y la vigilia. También tenemos algunas funciones del sueño, ¿ya? Pero para ello hay que recordar un poco de en qué influye nuestro sueño. ¿Influye en qué cosa? En nuestra función cardiovascular, en nuestros cambios respiratorios, en nuestras funciones endocrinas, en nuestra temperatura corporal, en nuestra función renal, en nuestra función sexual, en la función digestiva y en la homeostasis también. Entonces, es por ello que el sueño, ¿no? El sueño y la recuperación cerebral van a intervenir bastante en qué cosa, en la memoria, en la homeostasis sináptica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del sueño, hablamos de qué cosa, de una recuperación cerebral, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es lo que pasaba aquí? ¿Se acuerdan que hace rato les había mencionado que cuando tú duermes, por ejemplo, en el estadio 3 y 4, ¿no? No, en el estadio 2, ¿ya? Las ondas ya se empiezan a hacer más lentas, ¿verdad? Entonces, eso cuando tú ves que hay, o que se ocasiona ondas más lentas, que se ocasiona esas ondas lentas justamente porque estás durmiendo, es que es un indicador básicamente de que estás descansando, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ondas lentas, hablamos del descanso, básicamente, del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si nos privamos de sueño, no? Habría, ¿qué cosa? Un deterioro de nuestras funciones cognitivas, una alteración de nuestro estado de ánimo. También van a aparecer algunas distorsiones tanto perceptivas, también pueden generar, ¿qué cosa? Alucinaciones, ¿ya? Y no es lo mismo dormir, ¿no? Dormir en 2 días este, 5 horas o 8 horas que dormir cada día, ponte 6 horas, 6 horas, ¿no? No es lo mismo porque ya hay una alteración, ¿verdad? Hay una alteración. O no es que el sueño, hoy día no dormí y mañana lo recupero, no, ¿no? Entonces siempre va a haber una alteración. Eso es algo muy importante que también tiene que tener en cuenta. Entonces, el sueño y la memoria está relacionado más que nada a quién, al sueño paradójico. ¿Y quién es el sueño paradójico? ¿Se acuerdan? El sueño humor, ¿verdad? Ah, ya, está bien, no te preocupes, Yuriko. Sí, ¿verdad? Ya van a ser a las 3. Entonces, va a haber una consolidación de la... Entonces, el sueño no humor ya va a ser importante. ¿Por qué? Porque va a estar relacionado con qué? Con la consolidación de la memoria, ¿no? Y la transmisión de la información del hipocampo al neocórtex. Entonces, eso es todo lo más importante correspondiente a sueño y memoria, ¿no? Sueño y recuperación cerebral. Entonces, acuérdense más que nada de eso. Acuérdense de cada una de las funciones, de los parámetros que cada uno, seguro en la teoría van a ver un cuadrito muy bonito, que es me acuerdo de sueño no humor y sueño humor, que hace unas comparaciones, sí, que hace unas comparaciones, entonces ahí se enfoca. Ya chicos, entonces eso sería todo. Les voy a enviar el banco de fisiología al WhatsApp, ¿ya? Y cualquier cosita me avisan, ya, cualquier cosita me avisan. He tratado de reducirlo lo más posible porque de verdad es un tema amplio y la próxima semana también es muy amplio. Entonces voy a tratar de hacer lo más, lo más sencillo posible, por así decirlo. Y enfocarnos más que nada en qué cosa, en algunos puntos importantes. Ah, dime, Manuel. Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Ah, sí, sí, te escucho. Ya tenía una duda, en sí, ¿qué se diferencian los músculos gravitatorios de los antigravitatorios? O sea, no entendí bien. A ver, más que nada cuando te hablan de músculos gravitatorios, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces una flexión, estás yendo en contra de la gravedad, ¿verdad? ¿Ya? Estás yendo en contra de la gravedad, ¿verdad? Entonces, todos esos músculos que hacen que tú generes una flexión, ¿ya? Que tú generes una flexión, se podrían considerar como antigravitatorios. Y los que favorecen lo que son la extensión, por ejemplo, cuando tú llevaste anatomía en flexión y extensión, te hablaron de algunos músculos que influían en la extensión, entonces esos serían los músculos gravitatorios que van a favor de la gravedad. Ajá. Igualitos, o sea, a nivel de la... Entonces, con esto básicamente nos referimos a músculos antigravitatorios y gravitatorios, los que van a favor de la flexión y extensión. Ajá. Ah, o sea, es como, es lo mismo, ¿no? Agonistas y antagonistas en anatomía. Exacto, exacto. Así es contrario. Ajá. Así nomás Ah, y hay de otra correcto. consulta, doctora. Con respecto a la cuarta fase del sueño, que si no me equivoco, el profundo con ondas lentas, ese de ahí, o sea, es lo mismo que decir sueño paradójico, no entendí bien. No, 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 no. Son así como, a ver, son estadios, ¿ya? Son estadios. Y cuando a ti te hablen, ¿dónde está? Está casi por el final, ¿verdad? ¿Dónde está? Ya. Y cuando a ti te hablen, generalmente el estadio 4, por ejemplo, ya, es que hay una diferencia entre sueño no humor y sueño humor. Lo vas a ver en tu teoría, ¿ya? Por así decirlo, el ciclo del sueño, está relacionado con qué? Con dos etapas, por así decirlo. Sueño no humor y el sueño humor, ¿ya? El sueño no humor es básicamente, son
Manuel, ¿me escuchas? Se me fue el internet. Ya, ahora sí. Mira, tú cuando tienes, por ejemplo, cuando te hablan de signo de sueño, básicamente acuérdate que consiste en el sueño no mor y el sueño mor, ¿ya? Cuando te hablan del sueño no mor, acuérdate que hablamos básicamente de todos esos estadios. Por ejemplo, despierto, ¿no? Cuando nos encontramos despierto, ¿no? Y posteriormente, ¿qué cosa sigue? El estadio o etapa uno, el estadio o etapa 2, el estadio o etapa 3 y el estadio o etapa 4, ¿ya? En eso consiste el sueño no mor. El sueño no mor consiste más que nada en todos esos estadios que hemos mencionado y que hemos puesto en la diapositiva, ¿te acuerdas? Y lo relacionamos con qué cosa, con las ondas, ¿verdad? Con las ondas y cómo estaban qué cosas nuestros movimientos oculares, cómo estaba nuestro tono muscular. Entonces, eso básicamente es con respecto al sueño tanto no mor y al sueño mor. ¿Ya? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Y cómo esto estimularía de manera eficiente la cuarta fase? O sea, para llevar a un sueño más profundo, porque supongo que todo estudiante debe de priorizar eso de allí, ¿no? Claro, como ya, no, es que lo que pasa es que es un proceso que se da de a poco, no puedes ir de frente al estadio 3 o 4, porque no solamente consiste en sentirte que estás dormido, sino también es un proceso fisiológico, porque como ya habíamos dicho que más que nada en el estadio 3 y 4 se daban, ¿qué cosa? Los movimientos oculares reducían, ¿verdad? Ya estaban ausentes y la actividad muscular también se reducía. Entonces eso básicamente es como que es un proceso, no puedes acelerarla así por así, sino que tienes que más que nada enfócate bastante en eso, porque eso sí viene en los exámenes, así que te lo recomiendo. Ujú. Oh, entiendo. Muchas gracias, muy amable. Ya, gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.